Hola chicos, Hola, profe. Hola, profe. hola, ¿me escuchan? Profe, buen día. ¿Me Sí, se escucha? escucha. A ver, falta... No, ya es la hora. Bueno, vamos a empezar, como yo les dije, es sumamente cortito esto. Lo que pasa es que no se los quería mezclar con lo de piel porque no tiene nada que ver y solo necesitan ahora saber algunas definiciones, ¿sí? Bueno, veo que hay poquitos que están conectados, de todas maneras, supongo que tienen algún tipo de contacto entre ustedes. La semana que viene nos toca el miércoles paro no docente y paro de transporte, con lo cual no sé si los que están conectados tenían pensado rendir de manera virtual, nos va a tocar. La vez anterior, como el Webex que utilizamos, en realidad la facultad lo autoriza para una persona que en este caso es la secretaria, y ella es docente de informática, ella comienza a utilizarlo el miércoles a las 18. Así que yo estaría complicada para tomar por esa vía. Cualquier cosa va a ser como la última vez que fue virtual, va a quedar el JTP Guido Pianzola distribuyéndolos con cada uno de los docentes. ¿Es probable para evitar el estrés de la conectividad y todas esas cosas? No es seguro, pero es probable que yo decida hacerlo por videollamada de WhatsApp. Con lo cual, tendría que hacer algo que nunca quiero hacer, que tengan mi número de teléfono, porque ustedes son un montón. Obviamente que utilizarían mi teléfono solo para conectarse aquellos que vayan a rendir conmigo. Para cualquier otro fin nos seguimos comunicando por correo, ¿sí? Y por supuesto que después que terminan de rendir quedan automáticamente bloqueados. El WhatsApp es la única opción que tengo para poder tener una vida medianamente normal. Así que quizás lo hagamos así para evitar problemas, porque por un lado ustedes no se podrían trasladar los que vivan lejos porque no hay transporte, y por el otro lado el pabellón va a estar cerrado. Así que no depende de nosotros. Bueno, la información les va a aparecer por el entorno educativo, ¿sí? Vamos a compartir. Entonces, bueno, ¿ven todos? Sí se ve. Bueno, como les dije, es sumamente cortito, pero vamos a dar lo que necesitan saber. Los globos oculares están localizados dentro de lo que es la cavidad orbitaria. Están revestidos por estos repliegues de piel, que son los párpados, que tienen en su borde las pestañas, y tienen anexas todo lo que es el aparato lagrimal, constituido por las glándulas lagrimales, que son serosas, igual que lo que es la glándula salival parótida, y todo lo que es el sistema de conductos de las vías lagrimales. En el globo ocular distinguimos a simple vista, cuando examinamos un paciente, la pupila, que es el sector central negro, que cambia de tamaño según la luz u oscuridad del medio ambiente, el iris, que es la porción coloreada del ojo, marrón, gris, azul, verde, y la esclerótica, que es todo lo que vemos de color
blanquecino. A nivel de la órbita, podemos tener distintas patologías, entre ellas las inflamaciones y las neoplasias. Las inflamaciones pueden ser agudas o pueden ser crónicas. La inflamación aguda de la órbita se llama celulitis orbitaria. La órbita está rellena, podríamos decir, por tejido adiposo. No es que el globo ocular está ahí suelto dentro de la cavidad orbitaria. Hay tejido adiposo. La inflamación del tejido adiposo, dijimos el otro día, que se llama celulitis. En este caso, celulitis orbitaria. Y pueden ser también crónicas, por ejemplo, por hongos, por supuesto que en inmunosuprimidos. Pueden estar vinculadas a algunas vasculitis, como la granulomatosis con polivasculitis, que era la que se llamaba granulomatosis de Wegener, y puede ser de causa desconocida o idiopática, que es lo que se llama pseudotumor inflamatorio orbitario. ¿Por qué? Porque produce una masa de tejido que puede clínicamente confundirse con una neoplasia, con un tumor. Por eso, y no lo es, por eso se llama pseudotumor inflamatorio orbitario. Puede haber también neoplasias primarias o secundarias, o sea, metástasis. Las neoplasias primarias pueden ser cualquiera de las que ya hemos visto en otras clases, por ejemplo, neoplasias vasculares como hemangiomas, puede haber linfomas, puede haber quistes dermoides, o sea, quistes iguales a los teratomas de ovario, constituidos solamente por el componente de piel, componente cutáneo, por eso se llaman dermoides. Puede haber neoplasias que vimos hace 2 clases, como los schwannomas y algunas otras. Y metástasis, las que ustedes quieran, aunque no es en general una localización frecuente de metástasis. Si nosotros vemos cortes de globos oculares, vamos a ver que están formados por distintas capas. De afuera hacia adentro tenemos una túnica llamada túnica fibrosa, que está formada por la esclerótica y la córnea. Más hacia adentro de esta túnica fibrosa, que acá está representada por esta línea negra, tenemos adherida a ella la túnica vascular, formada por la coroides, el cuerpo ciliar y el iris. Y más hacia adentro tenemos la túnica interna, que está formada por la retina, que tiene una porción óptica, que es toda la que nos permite la visión, una porción ciega de la retina o punto ciego y la zona de la fóvea o foveola central. Así que tenemos una túnica fibrosa, una vascular y una túnica interna o retina. Si vamos a lo que es el aparato lagrimal en sí mismo, tenemos la glándula lagrimal, que es una glándula serosa, idéntica a la glándula parótida. Los ductos lagrimales, que son pequeños conductitos, que envían las lágrimas hacia el fondo de saco conjuntival. Ese líquido, esas lágrimas, drenan, penetran por los puntos lagrimales, van a los canalículos lagrimales, al saco lagrimal y finalmente al conducto lagrimal. Todo este es el sistema lagrimal, que puede tener algunas patologías.
Por ejemplo, puede haber inflamaciones, puede haber neoplasias. En las inflamaciones de la glándula lagrimal se llaman en general dacriocistitis. Dacriocistitis es inflamación de glándula lagrimal. Puede ser aguda, por cualquier causa infecciosa bacteriana, puede a veces estar afectada por sarcoidosis y puede verse afectada por el síndrome de Sjögren, que ya lo nombramos cuando vimos glándulas salivales, que se caracterizaba clínicamente al afectar tanto glándulas lagrimales como salivales por sequedad ocular y sequedad bucal. Y cuando hablamos de sequedad ocular, tenemos el peligro de desarrollar lesiones de la córnea, específicamente erosiones. Y si estas erosiones, que son pérdidas superficiales de tejido, se profundizan, ahí ya hablamos de úlceras de córnea. Los conductos también pueden tener inflamaciones. La inflamación de los conductos se llama canaliculitis. Y algunas veces, igual que ocurre en otros lugares del cuerpo que ya hemos visto, se pueden formar cálculos, que por supuesto son de un tamaño muy pequeño, tipo granito de arena. Y esos cálculos que se desarrollan en el aparato lagrimal se llaman dacrolitiasis. Además de inflamaciones, en el aparato lagrimal puede haber neoplasias. ¿Qué neoplasia? Dijimos que la glándula lagrimal era igual a la glándula parótida. ¿Cuál es la neoplasia más común de la glándula parótida? El adenoma pleomorfo. Entonces podemos tener adenomas pleomorfos en las lagrimales. Son sumamente infrecuentes, yo creo que vi 2 en 30 y pico, casi 40 años en el hospital. O sea, son poco frecuentes, pero pueden estar. Cualquiera de estos procesos, ya sea inflamaciones o neoplasias, se manifiestan como por un abultamiento en la zona correspondiente a la glándula lagrimal. Si es un proceso agudo, o sea, una dacriocistitis aguda, como toda inflamación aguda, tendrá tumor y además rubor, calor y dolor. Cuando es un proceso crónico, el agrandamiento es paulatino, entonces va a ser indolora, no va a estar caliente, solo va a estar tumefacta. Y cuando está tumefacta y un abultamiento sin dolor, tenemos que distinguir un proceso inflamatorio crónico de una posible neoplasia, que es mucho menos frecuente. Si hacemos un corte de todo lo que es el ojo, el globo ocular con los párpados, vemos en un corte sagital, estamos viendo el ojo de perfil, que tenemos, este es el párpado superior, el párpado inferior. Cada uno con sus pestañas, más largas las superiores que las inferiores. Y tenemos en el espesor del párpado glándulas sebáceas. Tenemos las glándulas de 6, con Z, no como el número 6, que están en el extremo, bien en el borde libre, bien próximas a las pestañas. Y tenemos más profundas en el espesor del párpado las glándulas sebáceas de meibomio. Tanto las de 6 en el borde libre del párpado como las de meibomio en el espesor del párpado pueden sufrir procesos inflamatorios. Tenemos además en el espesor glándulas lagrimales accesorias menores, así como en la boca tenemos glándulas salivales menores distribuidas por toda la cavidad bucal, acá tenemos también glándulas lagrimales accesorias. Y tenemos, además, acá nos sirve
para ver lo que es la conjuntiva. Nosotros tenemos una conjuntiva palpebral, que está tapizando la cara interna o profunda del párpado, tanto superior como inferior, y tenemos la conjuntiva vulvar, que es la que reviste el globo ocular. Donde esa conjuntiva palpebral pega la vuelta para transformarse en conjuntiva vulvar, tanto a nivel superior como a nivel inferior, no forman los fondos de saco conjuntivales, superior e inferior. No es más que un repliegue que hace ahí la conjuntiva, donde pega la vuelta, digamos, entre lo que es la cara interna del párpado y el globo ocular. En los párpados también podemos tener inflamaciones, podemos tener neoplasias. El nombre genérico para inflamación de los párpados es blefaritis. Los nombres los tienen que conocer: dacriocistitis, inflamación de la glándula lagrimal; blefaritis, inflamación del párpado. Cuando hay infecciones de las glándulas sebáceas, tenemos los orzuelos. Cuando hay infección aguda de las glándulas de Seyss, que eran las que estaban en el extremo libre del párpado, estas que tenemos acá, tenemos los orzuelos externos. Cuando se infectan las glándulas de meibomio, que eran las que están en el espesor del párpado, alejadas del borde libre, tenemos los orzuelos internos. Esa es la diferencia. Los dos afectan glándulas sebáceas, unas las que están en el borde libre, que son las de Seyss, y otras las que están en el espesor del párpado, que son las de meibomio. ¿Qué neoplasias podemos tener en el párpado? Las mismas neoplasias que vimos en piel. Por ejemplo, carcinoma vasocelular, carcinoma epidermoide o carcinoma sebáceo. El vaso celular, habíamos dicho que estaba formado por células de un tamaño pequeño, similares a las células basales de la piel, que se caracterizaba porque podía adoptar distintos patrones o formas de crecimiento. Y en aquel que se llama sólido lobulado, que es la imagen que vimos cuando vimos clase de piel, las células periféricas se disponían formando una empalizada, perpendiculares al borde de ese nódulo. Y además habíamos dicho que solía haber como una especie de separación o hendidura que llamábamos plano de clivaje entre esas células neoplásicas y el tejido conectivo que las rodeaba, que en este caso, por tratarse de piel, es la dermis. Dijimos que había distintos patrones que todos se comportaban más o menos igual. Estaba el adenoide, el queratóxico. El más agresivo es el fibrosante o morfea, y es una neoplasia que dijimos claramente que invade localmente pero no da metástasis. El problema que tiene es que a veces, sobre todo a nivel de lo que estamos viendo hoy, puede tener localizaciones bastante complicadas, como esta en el borde libre del párpado, que pueden afectar lo que es el tratamiento quirúrgico adecuado, sin dejar secuelas. Aquí obviamente quedaría una cicatriz importante. Pero globalmente infiltra, no da metástasis. El epidermoide que vimos que se daba, a diferencia del vasocelular, que es solo de piel, lo habíamos visto en varias localizaciones, no solo lo nombramos en piel, sino también en distintas mucosas. Se caracteriza morfológicamente porque queratiniza, ya sea bajo la forma de células individuales o en grupos de células formando los globos córneos o perlas córneas,
que eran estructuras como cebollas, con láminas concéntricas formadas por células queratinizadas. Y según el aspecto y la cantidad de las células y la cantidad de queratina que formara, hablábamos del grado de diferenciación del carcinoma epidermoide. Estos, a diferencia del vaso celular, no solo infiltran localmente, sino que tienen la posibilidad de dar metástasis, básicamente, como todo carcinoma, por vía linfática. Y están vinculados directamente a la exposición a la luz ultravioleta, que produce un daño acumulativo en la piel. Y que tenía, lo dijimos esta semana, cuando hablamos el miércoles, como lesión precursora la queratosis actínica. Y la lesión precursora, habíamos dicho, cuando se daba a nivel del labio, era queilitis actínica. Un carcinoma que es en general poco frecuente en piel, pero que tiene su localización preferencial a nivel de párpados por la cantidad de glándulas sebáceas, es el carcinoma sebáceo, que se diferencia en el sentido de las glándulas sebáceas y es una neoplasia bastante agresiva. Pasamos ahora a lo que es el fondo de saco, lo que es la estructura de las conjuntivas, que la nombramos recién, acá la volvemos a ver. Es la misma imagen que vimos hace un ratito, pero acá tienen marcado lo que les estaba diciendo hoy. Tenemos la conjuntiva palpebral, que es la que reviste la cara interna de los párpados. La conjuntiva vulvar, que es la que reviste la zona correspondiente al globo ocular, y donde pega la vueltita la conjuntiva, tanto arriba como abajo, nos forma los fondos de saco conjuntival superior e inferior. Una pregunta les hago porque a mí me genera la duda. ¿Ustedes están viendo el título de esta diapo? Sí, sí, se ve. ¿Ven la palabra conjuntiva? Sí, Porque sí. a mí por ahí me aparece algún cartel que me lo tapa, por eso. Bueno, en la conjuntiva puede haber distintos procesos también. Uno de ellos, las inflamaciones. Las inflamaciones de conjuntiva globalmente se llaman conjuntivitis y todos las conocemos. En mayor o menor medida, si nunca tuvieron, ya van a tener en algún momento porque es algo muy común. En cuanto a la causa, pueden ser infecciosas, tanto virales como bacterianas, y también están las conjuntivitis alérgicas, que se manifiestan a veces con mayor medida vinculadas a los cambios de estación. Clínicamente, según el curso que sigan, pueden ser hiperagudas, agudas, subagudas o crónicas. Y se pueden caracterizar desde un simple enrojecimiento de la conjuntiva con ardor y picazón, donde uno lo peor que puede hacer es refregarse el ojo, porque eso le puede dar un alivio momentáneo, pero agrega irritación al proceso que ya tienen, agrega la irritación por traumatismo. Y tenemos también procesos cicatrizales, algunos vinculados a infecciones que no se resuelven, sino que se organizan mediante fibrosis, y cuando hablamos de fibrosis, nos puede traer, según la extensión que tenga esta fibrosis, desde una simple dificultad a veces en la movilidad palpebral hasta nos puede llegar a afectar la visión en mayor o menor medida. Algunos de estos pueden ser de causa infecciosa, por ejemplo, infecciones por clamidias. A veces hay algunas causas químicas, por ejemplo, una salpicadura con sustancias cáusticas. El miércoles, cuando hablamos de enfermedades ampollares de la piel,
mencionamos que algunas podían afectar algunas mucosas y podían afectar la conjuntiva, por ejemplo, el pemfigoide cicatrizal, y a veces puede ser iatrogénica, o sea, un daño causado por el médico. Dentro de las neoplasias tenemos dos grandes grupos y un tercero menos frecuente. Los dos grandes grupos serían epiteliales y melanocíticas. Dentro de las epiteliales tenemos benignas y malignas. Benigna, toda neoplasia benigna de un epitelio o revestimiento se llama papiloma. Las malignas pueden ser no infiltrantes o infiltrantes. Las no infiltrantes son los carcinomas in situ, que en el caso de la conjuntiva específicamente se le ha puesto el nombre de neoplasia conjuntival intraepitelial. Acá veo que me faltó el paréntesis de cierre. Y las infiltrantes, el carcinoma epidermoide con las mismas características que un carcinoma epidermoide de cualquier lugar del cuerpo. Capacidad para formar queratina en células individuales o en globos córneos y capacidad de, al ser una lesión infiltrante, dar metástasis. Si se detecta una neoplasia in situ, por supuesto se lo extirpa y ya el paciente está curado. Son neoplasias poco frecuentes. Y además, aunque no viene por ahí el caso ahora para ustedes, el carcinoma in situ no aparece de la noche a la mañana. Lo mismo que hemos visto en otros epitelios, se pueden detectar distintas anomalías de menor o mayor severidad que llevan, como en otros lados, el nombre de displasia. Puede haber distintos grados de displasia, carcinoma in situ, si lo dejamos evolucionar, carcinoma epidermoide invasor. Lesiones melanocíticas, lo mismo que en la piel, puede haber benignas, que son los nevus, o malignas, que es el melanoma. Altamente agresivo, con capacidad para metastatizar por vía linfática y por vía sanguínea. Y podemos tener otro tipo de neoplasias menos frecuentes, entre ellas los linfomas, por ejemplo. Acá vemos algunas imágenes, una conjuntivitis alérgica con esta coloración bien eritematosa, o sea, bien rojiza, y los vasitos, los trayectos vasculares bien marcados por la vasodilatación. Acá abajo a la izquierda vemos una conjuntivitis bacteriana. Todo esto es material purulento. Es importante cuando aparece una conjuntivitis tener sumo cuidado con lo que es la higiene. Si uno convive con otras personas, no compartir la misma toalla para secarse la cara. Y cuando ocurre una conjuntivitis en un servicio de patología, es algo bastante complicado porque uno no puede compartir microscopio, usar el microscopio que utilizó otro que tenía la conjuntivitis, porque seguramente se la va a pegar también, se va a infectar. Y acá vemos a la derecha 3 imágenes diferentes de lo que es un melanoma conjuntival. En algún caso, esta lesión constituida por 2 nódulos grandes arriba que avanzan bien sobre el iris, sobre la porción coloreada del ojo. En el medio tenemos esta otra que es más rojiza. Cuando tienen menos melanina o no la tienen, dijimos que cuesta el diagnóstico diferencial, tanto clínico como al patólogo en el microscopio, y tenemos que demostrar mediante inmunohistoquímica que esas células neoplásicas corresponden a un melanoma. Y acá abajo tenemos otro,
otra forma diferente, pero como ven pueden tener distintos tipos de coloración, desde muy oscura, una coloración intermedia o a veces más rosada sin melanina. Es muy agresivo, infiltra por las dos vías, linfática, metastatiza, perdón, por las dos vías, linfática y sanguínea. Y vamos a la córnea. Las inflamaciones de la córnea se llaman queratitis. Los términos sí los tienen que conocer todos. Dacriocistitis, inflamación de la glándula lagrimal, blefaritis, inflamación de los párpados, conjuntivitis, que no preciso recordárselos porque todos lo conocen, y las inflamaciones de la córnea, queratitis. Pueden ser por distintos agentes infecciosos, tanto virus como bacterias y hongos. Siempre que hablamos de hongos, hablamos de pacientes con un estado de inmunocompromiso importante. Acá vemos arriba una queratitis herpética con estas lesiones de forma así serpiginosa, ondulada, de contornos bien irregulares. En el medio una queratitis bacteriana, con material purulento abundante, que por supuesto le va a complicar la visión en ese ojo. Y acá vemos un ejemplo de una queratitis candidiásica muy poco frecuente. Además de las inflamaciones, tenemos las úlceras de córnea. Y cuando son pérdidas de tejido más superficiales, hablamos de erosiones. Es muy importante tener en cuenta que una úlcera puede ser traumática por cualquier traumatismo más o menos importante, a veces traumatismos que pueden pasar desapercibidos y son sumamente dolorosas. Pero hay otras lesiones más superficiales que son las erosiones. Y esas erosiones a veces pasan desapercibidas, no duelen, simplemente pueden dar una sensación como de picazón, y están vinculadas a la disminución de la secreción lagrimal, a la sequedad del ojo. Y esto a veces se ve agravado por el uso tan importante que hacemos ahora en general de pantallas, tanto de computadoras, de tablets o celulares. Y por eso es necesario, para que esas erosiones no se profundicen y se transformen en úlceras, la utilización de lágrimas artificiales, con una periodicidad variable según la magnitud de las úlceras y el grado de sequedad. Pueden ir desde 2 veces al día, 3 veces o más, depende del caso. Pero hay que tener cuidado porque a veces no dan manifestaciones y cuando uno se entera ya hizo una úlcera. Si vamos a la porción, a lo que es el segmento anterior del ojo, vemos lo que son las patologías vinculadas al cristalino. Y acá tienen un término que tienen que conocer básicamente la definición. Las cataratas, que son opacidades del cristalino. Y se ven así, con este aspecto blanquecino característico. Estas cataratas pueden ser congénitas, que en general son simétricas, bilaterales y no progresan, o pueden ser adquiridas, que son las cataratas seniles, que todo el mundo puede llegar a desarrollar en el transcurso de la vida si vive lo suficiente. Esas cataratas, que en algún momento tenían una resolución quirúrgica realmente, ahora se operan con láser. Son cirugías ambulatorias donde la cirugía termina y el paciente se va a la casa. Cuando eran de
una resolución quirúrgica hace muchos años, bueno, eran una cirugía complicada con un posoperatorio complicado. Y en este momento lo que se hace es la colocación, muchas veces se saca el cristalino y se colocan lentes intraoculares. Y esos lentes intraoculares van a mejorar la visión y van a sustituir el uso de anteojos. Pueden haber lentes que corrijan lo que es la visión de cerca, puede haber lentes que corrijan la visión de lejos, o sea, con uno de esos o el otro les implicaría dejar de utilizar un tipo de anteojo para leer o para mirar de lejos. Y están los que son con una tecnología más avanzada y obviamente mucho más caros, las lentes que son multifocales, lentes intraoculares multifocales, donde le reemplazan al cristalino por lentes que se pueden adaptar al cambio de visión y el paciente no utiliza más anteojos. Obviamente de cada una de estas cosas se podría hablar más, pero no necesitan saberlo ahora, lo van a ver cuando vean la materia correspondiente. Otra cosa de la que tienen que conocer la definición es glaucoma. ¿Qué es el glaucoma? Es una colección de enfermedades que se caracterizan por cambios en el campo visual y el nacimiento del nervio óptico. La mayoría de los casos de glaucoma están asociados a aumento de presión intraocular. Un examen oftalmológico completo requiere no solo que uno le hagan leer las letras y todo eso para evaluar la disminución de visión y la necesidad de utilización de anteojos, sino también tomar la presión intraocular. Y a veces también se debe hacer, no en todos los exámenes oftalmológicos, pero en ciertos casos, un fondo de ojos. Entonces, la mayoría de los casos de glaucoma están asociados a aumento de presión intraocular. Pero puede haber casos menos frecuentes de glaucoma con presión ocular normal o disminuida. Y se detectan haciendo estudios de campo visual. Si nosotros vemos un corte de lo que es, esta sería la zona de la córnea. Acá tenemos el iris. Entre la córnea y el iris se forma este ángulo, que es el ángulo iridocorneal. A nivel de esta zona se reabsorbe la secreción de las lágrimas. El iris nos divide el ojo en una cámara, el globo ocular, en una cámara anterior y una cámara posterior. El ángulo entonces entre la córnea y el iris es el ángulo iridocorneal. Puede haber glaucomas en ojos con un ángulo abierto, un ángulo mayor que el normal, o con un ángulo cerrado, o sea, menor que el normal. Eso ahora no les interesa. Pasamos a lo que es la zona de la úvea. La úvea está formada por el iris, la coroides y los cuerpos ciliares. La inflamación de la úvea se llama uveitis. Y es un grupo de enfermedades crónicas que forman parte de una enfermedad sistémica, pueden estar localizadas en el ojo, o formar parte entonces de una enfermedad sistémica, y pueden afectar tanto el segmento anterior como el posterior. Zona anterior y zona posterior. Pueden ser de causa infecciosa, por ejemplo el neumocistis, el toxoplasma, el citomegalovirus,
y pueden llegar a afectar a veces la retina. Y cuando hablamos de afectación de la retina, tenemos afectación, por supuesto, de la visión. A veces pueden ser idiopáticas de causa desconocida, pueden estar vinculadas a sarcoidosis y pueden, en algunos casos, ser de causa autoinmune. A este nivel de la uvea, o sea, de iris, coroides, cuerpos ciliares, puede haber neoplasias, tanto primarias como secundarias. La lesión maligna más común a este nivel son las metástasis, específicamente a nivel de la coroides. Pero también tenemos neoplasias primarias. El melanoma es la neoplasia primaria maligna más frecuente en los adultos. Es de adultos, no de chicos. Metastatiza, además de poder usar la vía linfática, por vía sanguínea al hígado. Y es importante porque dijimos que la uvea está formada por distintos elementos. Iris, la porción que vemos con color específico del ojo, coroides y cuerpos ciliares, que nos quedan fuera de lo que es un examen visual del paciente, si no hacemos un examen oftalmológico exhaustivo. Iris es lo que le vemos de color a cualquier persona que estemos mirando. Entonces, las lesiones ahí van a detectarse más temprano y suelen tener un curso clínico indolente. Los de cuerpo ciliar y coroides tienen un pronóstico malo. O sea, los que están a la vista, digamos, tienen mejor pronóstico que los otros. Además, el pronóstico está vinculado con el tipo histológico, depende del tipo de células que lo formen, pero lo importante es que recuerden que la neoplasia maligna primaria más frecuente a este nivel es el melanoma, que se comportan mejor los de iris y peor los de cuerpos ciliares y coroides. Y que la lesión maligna más común en general son las metástasis a este nivel. Acá vamos a ver melanomas de coroides. Acá, este es de iris, lo vemos ahí. Acá vemos otro caso de melanoma que hace una subluxación de esto que es el cristalino, está empujando al cristalino. Acá vemos cómo se ve en un fondo de ojos. Y acá vemos una lesión grande que ocupa prácticamente la mitad de lo que es el globo ocular. Histológicamente pueden ser muy distintos, pueden tener pigmento, lo ideal es que lo tengan para que se los pueda reconocer clínicamente y los pueda reconocer el patólogo al microscopio, pero como todo melanoma, a veces pueden no tener pigmento y ser amelánicos. Y vemos que las células son muy distintas, pueden ser poligonales, pueden ser fusiformes, alargadas. Eso depende. Si vamos a la retina, a este nivel son sumamente importantes las neoplasias. Y tenemos el retinoblastoma, que como otros blastomas que vimos en otros lugares, recapitulan la embriogénesis. Es la neoplasia más frecuente en la infancia, suele darse antes de los 2 años, sería una neoplasia congénita y se pueden dar en distintos contextos. Más de la mitad, 6 de cada 10, son esporádicos, o sea, los puede tener cualquier chiquito. Y estos, una tercera parte de los esporádicos pueden afectar los 2 ojitos. 40%, o sea, 4 de cada 10 casos, son familiares, autosómicos dominantes. De estos, la inmensa mayoría son bilaterales. 9 de cada 10 casos de los familiares son bilaterales.
Y a veces hasta pueden ser trilaterales, afectar lo que se llama el tercer ojo, que es la glándula pineal. Clínicamente pueden dar estrabismo y este reflejo blanquecino en el ojo que se llama leucocoria. Histológicamente caen dentro de lo que los patólogos llamamos neoplasias de células pequeñas, redondas y azules, y pueden formar estas pequeñas rosetas. Son neoplasias que van a ver frecuentemente los que hacen patología pediátrica, no los que hacemos o hicimos patología de adultos. Y dejamos los ojos, nos vamos al oído. El oído sabemos que tiene 3 porciones: el oído externo, formado por el pabellón auricular y el conducto auditivo externo. En el pabellón tenemos piel, tenemos anexos cutáneos y tenemos cartílago. Luego tenemos el oído medio, con los huesecillos del oído y la membrana del tímpano, separándolo del oído externo. Y finalmente tenemos el oído interno, con todo lo que son los conductos semicirculares y el caracol, que tiene estas ramitas nerviosas que van a dar origen al nervio auditivo, y además de estar vinculado a la audición, juega un papel muy importante en lo que es el equilibrio. En el oído externo puede haber inflamaciones o puede haber neoplasias. Las inflamaciones del oído externo, ya conocen el nombre, son las otitis. En este caso, otitis es el término genérico para inflamación del oído, en este caso serán otitis externas. La causa puede ser infecciosa, donde generalmente intervienen las bacterias, o por cuerpos extraños. Los chiquitos y a veces pacientes que no tienen un estado psíquico, un desarrollo madurativo adecuado, se pueden introducir cuerpos extraños en el oído. Acá vemos esta secreción blanquecina purulenta característica de todo proceso infeccioso agudo bacteriano. Puede haber neoplasias, dijimos que está formado por piel y cartílago. Las neoplasias pueden ser entonces epiteliales o no epiteliales, benignas o malignas. Las más frecuentes son las epiteliales, y como en toda neoplasia, como en todo lugar donde hay piel, puede haber carcinoma epidermoide, que es el que estamos viendo en esta imagen, que se da tanto en piel como también lo nombramos en distintos lugares donde hay mucosas, se caracteriza por la formación de queratina y filtra y da metástasis básicamente por vía linfática. Otras neoplasias que puede haber, que no les puse fotos, el carcinoma vasocelular, exclusivo de piel, infiltra localmente, no da metástasis. Una lesión que se puede dar a veces a nivel del pabellón auricular, que no tiene nada que ver con las neoplasias ni con la inflamación, es la presencia de depósitos de ácido úrico, de uratos, en los pacientes que tienen gota. La gota puede involucrar a veces, lo más común es que afecte el dedo gordo del pie, el primer dedo del pie, pero también puede haber tofos gotosos en el pabellón auricular. Las otitis que afectan el oído medio son otitis medias y pueden ser agudas o crónicas. En los chicos, la etiología puede ser viral o puede ser bacteriana. En general, secundaria es una obstrucción de la trompa de Eustaquio.
que esa obstrucción puede estar vinculado a edema o inflamación de la faringe, a una hiperplasia linfoide, ese nivel de la faringe, y como complicaciones puede traer la perforación del tímpano, que es sumamente dolorosa, y por supuesto va a dificultar la audición, y a veces como ahí el espesor del hueso es muy delgadito, puede llegar a ir por contigüidad, afectar sistema nervioso central y producir un absceso cerebral. En los adultos la causa en general es bacteriana y suele ser secundaria a neoplasias nasofaringeas y también puede verse en enfermedades sistémicas, aunque es mucho menos frecuente, como es la tuberculosis y la sarcoidosis. Hay una forma particular de inflamación a este nivel que se llama en realidad otitis media colesteatomatosa, es el nombre correcto. Pero se lo abrevia y lo conocemos todos con el término de colesteatoma. Se ve una lesión blanquecina, como estamos viendo acá, que cuando la saca el otorrinolaringólogo para mandar la patología, la manda multifragmentada y cada uno de esos fragmentitos está formado por epitelio plano estratificado, laminillas de queratina y una cantidad variable de células inflamatorias agregadas. Eso no es más, entonces, que una forma particular de otitis media, que es el nombre correcto, completo, sería otitis media colesteatomatosa, y lo abreviamos con el término de colesteatoma. En el oído medio hay otro proceso que tienen que conocer la definición, todas las definiciones se las puse en otro colorcito cuadradas, que es el de otoesclerosis. ¿Qué es la otoesclerosis? Es el depósito óseo anormal en el hueso temporal a nivel del oído medio, alrededor del borde de la ventana oval, donde está el estribo. La causa es desconocida, se habla de factores genéticos que son bien evidentes porque hay familias enteras con otoesclerosis. También se habla de la posibilidad de participación de agentes infecciosos virales y de procesos autoinmunes. Se caracteriza por una pérdida progresiva de la audición que afecta más que nada a mujeres jóvenes, se evidencia en el embarazo y se agrava en el transcurso de cada embarazo. Hay mujeres que con haber tenido 2 embarazos tienen pérdida de un 80-90% de la audición si tienen otoesclerosis. Y afecta grupos familiares. Hay familias donde todas las hermanas padecen otoesclerosis. Histológicamente hay primero una reabsorción del hueso y luego producción del hueso, como ocurre en el resto de los huesos que tienen enfermedad de Paget. Pero esto se da en el hueso, exclusivamente en el hueso temporal del oído medio, alrededor del borde de la ventana oval del estribo. ¿Qué es lo que se hace? Se pueden reemplazar los huesitos. Hay prótesis correspondientes a los huesitos. Y se pueden, si no, colocar implantes y obviamente ya cuando la pérdida es muy importante queda únicamente el recurso del audífono. Que hay actualmente audífonos muy discretos en cuanto al tamaño, audífonos absolutamente programables según el contexto en el que uno esté, si quiere
mantener una conversación, si quiere escuchar algún tipo específico de música, y tienen la ventaja para lugares de mucho ruido que se pueden programar y eliminar el ruido, o sea, bajar, disminuir la posibilidad de que a uno le lleguen los sonidos del medio ambiente. Bueno, entonces solo definición de otoesclerosis. Y puede haber, por supuesto, neoplasias en el oído medio. Dentro de las neoplasias podemos tener paragangliomas o podemos tener rhabdomiosarcomas. Paraganglioma es lo mismo que, histológicamente, lo mismo que la neoplasia que vimos en la médula suprarrenal con el término de feocromocitoma, que dijimos se podían dar en otros lugares del cuerpo, pero recibían otro nombre que era el de paraganglioma. También se los conoce como tumor glómico o quimiodectoma. Es la neoplasia más común del oído medio. Predomina en mujeres adultas, puede en 1 o poquito menos de 2 de cada 10 pacientes ser bilateral, crecen de manera lenta y aunque infiltran localmente, no suelen metastatizar, o sea, tienen agresividad local. En el caso de los chicos, la neoplasia más frecuente del oído es el rhabdomiosarcoma, que era una de las variantes de rhabdomiosarcoma que tenemos, y es la que se da en este caso, es el embrionario, que cae dentro de lo que son las neoplasias de células pequeñas, redondas y azules, y para distinguirlas de otras neoplasias de pequeño tamaño, de células de pequeño tamaño, necesitamos inmunohistoquímica. En este caso, inmunohistoquímica que nos permita demostrar que se trata de células musculares. A nivel del oído interno, tenemos neoplasias y la neoplasia que tienen que conocer a este nivel es el schwannoma. Se llama, por la localización, schwannoma vestibular. Vimos schwannomas cuando nombramos las neoplasias del sistema nervioso periférico. Se originan en el canal auditivo interno a partir de la división de los nervios vestíbulo-cocleares y pueden llegar a extenderse a lo que es el ángulo pontocerebeloso. Se dan en pacientes adultos. ¿Cómo se manifiestan? Por pérdida auditiva, y a esto se le pueden agregar otras cosas. Tinnitus o acúfenos, que significa percibir ruidos que otros no están percibiendo. Por ejemplo, yo podría sentir como un zumbido, podría sentir como un ruido de un repicar de campanas, algún ruido que existe en mi cabeza, pero que no proviene del medio ambiente. Tinnitus o acúfenos. De manera menos frecuente pueden tener otras manifestaciones, por ejemplo, cefalea, y como siempre que se afecta el oído interno, podemos llegar a tener vértigo. Eso es todo lo que necesitan saber de este tema. Como les dije, era corto, pero si lo agregábamos a lo del otro día, que nos llevó 2 horas y pico, ahora llevamos 1 hora, hubiera sido un exceso. Así que lo que tienen que conocer básicamente son las definiciones. Que más que nada les recomendaría para el final, ni siquiera creo que
algo que no sea exclusivamente una definición forme parte del parcial. ¿Mm? Bueno, como veo que nadie está con la cámara prendida, lo dejamos acá. Les va a aparecer por el entorno el tema del tercer parcial. Y como les dije, al no ser presencial, no sería raro que al menos yo no lo haga por ninguna plataforma, sino quizás por videollamada, donde por supuesto está absolutamente prohibido utilizar el número para otra cosa que no sea rendir al parcial, más prohibido todavía difundirlo, y por supuesto después de rendir automáticamente quedarían bloqueados. Así que como veo que no hay nadie con la cámara prendida, lo dejamos acá. Nos veremos a través de la pantalla el miércoles o si no, presencialmente en la próxima fecha de parcial. Muchas gracias, Bueno, profe. profe, gracias. Gracias, Adiós. profe. Gracias. Adiós. Gracias, Buen fin de profe. semana. Chao, profe. Buen fin de semana. Hasta luego.